Vamos este mundo acelerado dando respuestas muy rápidas y vamos en nuestra contra. El problema está en cuando tratamos de dar respuestas muy rápidas a preguntas complejas. Y ahí, como hay un consumo mayor de energía por parte de nuestro cerebro, es donde empezamos a introducir estos sesgos, a cometer estos errores, porque nuestra mente toma atajos. Te pide una respuesta rápida ante una pregunta como, por ejemplo, ¿cuántos animales metió Moisés en el arca? No me acuerdo, ¿50? Te pongo una situación de presión, fíjate que no eres capaz ni siquiera de prestar atención a la pregunta que te he hecho. Tendría que haber respondido 12 cada especie. Y todo el mundo pica, porque no fue Moisés, fue Noé. Nuestro cerebro, que es un órgano maravilloso, pues no está hecho para la vida moderna en la que estamos. Marta Romo es escritora y pionera en aplicar la neurociencia al bienestar. Lleva 2 décadas traduciendo cómo funciona el cerebro para enseñarnos a vivir mejor en un mundo que va demasiado rápido. ¿Cómo se puede entrenar el cerebro? ¿Se puede hackear para aprender más rápido, por ejemplo? El primer punto en el aprendizaje acelerado tiene que ver con liderar tu atención. El segundo punto del modelo, la generación. Tenemos que generar cosas con el aprendizaje. Tenemos que generar preguntas, generar relaciones. Y por último, y algo importantísimo, es las distracciones internas. Es tu propio cuerpo hablándote a gritos para que satisfagas una necesidad. Estás en un momento de aprendizaje y coges el móvil y empiezas a hablar con algún amigo. Esta distracción que has buscado puede estar hablándote de que estás teniendo un sentimiento de soledad. Si sabemos que así es como funciona nuestro cerebro, vamos a utilizarlo conscientemente a nuestro favor. ¿Cómo se hace esto? Yo, por ejemplo, cada vez que me toque enfrentar una tarea difícil, escribir un artículo, escribir libro, hacer una propuesta para un cliente, me pongo consciente y libremente a perder el tiempo. ¿Por qué? ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Todo está listo, llega el invitado, nos saludamos y justo antes de empezar sube la tensión, se va la luz y una cámara deja de funcionar o uno de los focos falla. Y ese episodio que iba a salir este viernes ya no puede grabarse y el invitado tiene que marcharse. ¿Y ahora qué hacemos? Porque no se trata solo de reparar lo que se ha roto, sino de todo lo que implica la gestión de una reclamación, asumir el desplazamiento del invitado, el tiempo del equipo. Hay cosas que una nunca imagina que pueden pasar, pero pasan. Y por eso existen seguros como los de AXA. Su seguro de responsabilidad civil PYME cubre desde accidentes laborales hasta impagos o errores en tu actividad. Si hay una reclamación, ellos te asesoran, te defienden y se encargan de resolverlo. Y si el problema es material como una rotura, una inundación e incluso un incendio, con su seguro de daños puedes repararlo todo rápido y cubrir lo que dejas de ingresar por tener que parar tu actividad. En este tipo de situaciones la rapidez importa. Por eso AXA ofrece videoperitaciones, pagos anticipados y hasta drones para evaluar los daños cuanto antes. Las coberturas son flexibles y se adaptan a tu negocio, ya sea un restaurante, una tienda o, como en nuestro caso, una productora de podcast. Porque en un negocio hay muchas cosas que puedes y debes controlar, pero también hay otras para las que es mejor estar preparada y bien acompañada. Si quieres más información, visita axa.es o sigue el enlace en la descripción. Hace ya 10 años que publicaste tu libro Entrena tu cerebro y en él decía que el cerebro no está preparado para la vida moderna. Ha pasado una década. ¿Sigues pensando lo mismo? Pues sí, Eli, no he cambiado de opinión. Creo que nuestro cerebro, que es un órgano maravilloso, pues no está hecho para la vida moderna en la que estamos hiperconectados, sobrecargados de información y con un entorno muy de multitarea, ¿no? Estamos más pues hechos para otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que sí que ha cambiado, y es la buena noticia, es lo que sabemos sobre el cerebro. Sabemos mucho más sobre cómo manejarlo, cómo entrenarlo para poder adaptarnos a esta vida moderna. Y esa es una muy buena noticia, la gran capacidad de adaptación que tiene nuestro cerebro. ¿Hasta qué punto sería saludable para nuestro cerebro? Es decir, ¿qué es lo que hemos hecho en estos últimos años, últimas décadas, que nuestro cerebro no ha podido adaptarse a la velocidad que va la tecnología, por ejemplo? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno,
El cerebro, muchas veces decimos bueno, pues que somos arquitectos, ya lo decía Ramón y Cajal, ¿no? Arquitectos de nuestro cerebro. La plasticidad es muy buena noticia, nos permite adaptarnos, evolucionar, pero es verdad que tenemos ciertos límites. A mí también a veces estos mensajes, ¿no? de que podemos conseguir absolutamente todo, pues hay que tener en cuenta que nuestro cerebro tiene unas limitaciones, ya sea por nuestra condición física, o sea, cómo cuidamos nuestro sueño, nuestra alimentación, el movimiento, ¿no? El ejercicio físico va a condicionar también esta capacidad de adaptación de nuestro cerebro y que podamos dar más de nosotros mismos, ¿no? Es verdad que la edad no es una excusa, porque muchas veces me dicen, no, es que la edad es una limitación para el cerebro, y esto no es cierto, porque nuestro cerebro, tengamos la edad que tengamos, sigue aprendiendo durante toda la vida y sigue reorganizándose a sí mismo. Es verdad que con la edad cada vez tenemos como menos tiempo para aprender determinadas cosas. Cuando somos pequeños, todo nuestro mundo y todo nuestro tiempo se lo dedicamos a aprender a andar, a aprender a hablar, le dedicamos muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo. Y con la edad cada vez esos tiempos se van limitando y no giran en torno a nuestra vida, ¿no? Sino que focalizamos el aprendizaje sobre algo. Y eso sí que creo que nos limita. De todos los avances que hemos vivido, a nivel tecnológico también, de cómo nosotros mismos hemos cambiado nuestro estilo de vida cada vez más sedentario, Mm. ¿qué parte de esta vida moderna crees que le cuesta más asimilar a nuestro superórgano? Pues mira, lo has dicho tú muy bien, esta vida sedentaria, porque al final nuestro cerebro está conectado con el cuerpo totalmente, o sea, no es, hace años se hablaba más del cerebro como algo aislado y hoy en día sabemos que la conexión es total, obviamente nuestro cerebro está absolutamente desparramado por el cuerpo, ¿no? El sistema nervioso en todas sus ramificaciones y al final ahí, fíjate que el tema del movimiento, el estar mucho tiempo sentado, por ejemplo, ahora si estamos aquí mucho tiempo sentadas tú y yo, va a llegar un momento en el que nuestras posaderas se van a adormecer, Ujú. ¿no? Y esto está enviando una información a través de nuestro nervio vago al cerebro de que hay adormecimiento. Entonces, indudablemente vamos a empezar como a descender por la silla, se va a activar más nuestro sistema parasimpático, vamos a ir hacia abajo, la atención va a decrecer porque el cuerpo está parado. Entonces, yo creo que la vida sedentaria no favorece el funcionamiento cerebral, sino todo lo contrario, aunque necesitamos descansar, pero una cosa es descansar por las noches o tomarse momentos de descanso y otra cosa es querer tener una actividad mental potente mientras estamos parados, mientras nuestro cuerpo está sin moverse, ¿no? Yo muchas veces recomiendo caminar para pensar, caminar para tener una conversación difícil, es decir, mantener tu cuerpo en movimiento y además en ese movimiento que va alternando un lado y otro de tu cuerpo, que lo que estás haciendo también es como activar esos dos hemisferios y al final trabajar con el 100% de tus recursos cerebrales. Me quedo con algo, que si mi cuerpo empieza a dormirse, mi cerebro se duerme. Claro. Es decir, que muchas veces queremos ser más productivos, tener más foco, más atención, pero si nuestro cuerpo está sentado y está en reposo, el cerebro está en reposo. ¿Me Claro, equivoco? totalmente. Es que somos uno, es que es eso, el cerebro no va por libre, por su cuenta, sino que está absolutamente también conectado con el cerebro. Y todo lo que es esa interocepción, que es esa percepción de cómo está nuestro cuerpo, cómo estamos por dentro, es una información valiosísima que le está dando todo el tiempo información a nuestro cerebro sobre lo que acontece fuera, ¿no? Por ejemplo, sabemos que si activamos todo lo que es, si ponemos la atención en todos los sentidos, en la Ujú. parte visual, pues se van a activar mucho nuestra corteza visual y nuestro cerebro va a estar activo. Pero si ponemos foco en cómo estamos interiormente, por ejemplo, cómo es nuestra respiración, cómo estoy de relajada o de nerviosa, cómo son mis latidos cardíacos, ¿no? Si pongo atención hacia adentro, es verdad que voy a ralentizar, es una manera de relajarme, de que no haya una sobreactivación y voy a poder estar en tiempo presente de una manera mucho más conectada y más tranquila, más sosegada. O sea que la conexión con el cuerpo es una información muy poderosa para trabajar con nuestra mente. Y en el momento en el que estamos, ¿qué sería más adecuado? ¿Volver a ese movimiento del cuerpo de donde venimos
o mirar hacia dónde vamos, que es en un espacio más cerrado, enclaustrado, sentado. Es decir, ¿qué hacemos? Porque estamos ahora, ¿volvemos Sí. hacia atrás o intentamos mirar hacia adelante recuperando hábitos del pasado? Es decir, ¿cómo salimos de esta encrucijada? Sí, yo creo que aquí hay que hacer un poco una revolución, porque los entornos de trabajo que tenemos van en nuestra contra. Entonces, es verdad que hay algunas empresas que empiezan a hacer algunos cambios, pero yo creo que también la responsabilidad de cada uno de nosotros es muy importante y aquí podemos volvernos un poquito creativos y introducir el movimiento en un espacio cerrado. Se puede. Tú puedes cada X tiempo, cada X minutos o cada hora hacer una pausa activa de moverte. Lo que te decía antes, puedes tener una conversación. Si tienes que hacer una llamada, aprovecha para salir y caminar. Si tienes que tener un one-to-one, una conversación uno a uno con alguna persona, ¿por qué no la invitas a tomar un café o a dar un paseo? Si tienes una reunión con tu equipo, ¿por qué no hacerlo de pie? Que parece que reunión sentados. El poder de las reuniones de pie es brutal. Tienes a todo el mundo atento y las reuniones está demostrado que son mucho más cortas. Va a lo esencial, ¿no? Y la gente no está de pie con sus dispositivos, ¿no? Entonces, bueno, creo que podemos hacer cosas, hay que volverse un poquito creativo para introducir esos cambios, ese movimiento en este entorno tan cerrado y tan sedentario, ¿no? que hemos montado. Antes me decías que el cerebro no para de aprender, que no es una cuestión de edad. Y ya sacabas el término, pero me gustaría poderlo explicar un poco con más calma sobre qué es la neuroplasticidad. Bueno, es uno de los superpoderes que tenemos como seres humanos, ¿no? que viene a romper muchos mitos que nos condicionan, ¿no? Y que nuestro refranero está lleno de historias al respecto, incluso hay canciones, ¿no? El yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, pues no tiene sentido y ya sabemos gracias a la neurociencia que podemos cambiar toda la vida. Y esto es gracias a la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de aprender, de adaptarse al entorno y de reorganizarse a sí mismo. Con todos los estímulos exteriores, esa capacidad que tiene nuestro cerebro de reorganizarse hace que podamos adaptarnos. Incluso dentro de este gran constructo de neuroplasticidad, también podemos hablar de neurogénesis. Y esto lo sabemos desde hace bien poquito, y es que tengamos la edad que tengamos, podemos generar también nuevas neuronas, ¿vale? Las neuronas no solo mueren, sino que también pueden generarse, ¿no? Pero también hay que saber cómo depende de nuestro estilo de vida muchísimo. ¿Por qué depende del estilo de vida? Es decir, ¿cuál es el estilo de vida que es más saludable para el cerebro? Bueno, esto es lo que tiene que ver con la epigenética, ¿no? ¿Qué haces tú con lo que te viene dado? ¿No? Y para mí eso es el estilo de vida. Entonces hay unos básicos esenciales que yo siempre que escucho hablar de entrenamiento cerebral digo, todo eso está muy bien, pero si no tienes esos básicos para tu cerebro que tienen que ver con tu estilo de vida, de nada te sirve. Y el primero y el más importante es el sueño. El sueño es el momento en el que el cerebro se resetea a sí mismo, se limpia y consolida lo que ha aprendido. O sea, por la noche pasan un montón de cosas. O sea, nuestro cerebro no cierra por descanso nocturno, al revés. El cerebro se pone a hacer un montón de cosas, se activa muchísimo, ¿no? Entonces, hay varios procesos de limpieza cerebral, donde eliminamos pues, muchas toxinas que se han ido generando a lo largo del día, ¿no? Sobre todo cuando hay mucho estrés. Es importante ese momento de cuidarlo, ¿no? Del sueño para que se produzca esa limpieza. Es el momento en el que también reseteamos, es decir, generamos espacio para que al día siguiente podamos incorporar nueva información y, muy importante, consolidamos en nuestra memoria todo lo que hemos aprendido. Entonces, si tú analizas cómo funciona el sueño, al principio lo que hacemos, nada más dormirnos en esa fase así como un poco de ensoñación que estás ahí medio, tu cerebro empieza a revivir, ¿no? Como a contarse la película de lo que has ido viviendo a lo largo del día, esas experiencias, esos aprendizajes que has tenido, ¿no? Y luego según vas entrando, ¿no? en ondas más lentas en el sueño, por ejemplo en la fase no REM, lo que hacemos es memorizar todo lo que tiene que ver con la memoria declarativa, todo lo que son hechos, datos, cosas como muy concretas. Pero luego en la fase REM, donde consolidamos todo lo que es la memoria más procedimental, todo lo que son habilidades, ¿no? Que es como un aprendizaje un poquito más complejo. Entonces, y esto lo hacemos durante
se va repitiendo, hay varios ciclos a lo largo de la noche, ¿no? de sueño. Entonces, si no dormimos bien por la noche, si no descansamos lo suficiente y nuestro cerebro no ha hecho no completa todos esos procesos, al día siguiente te levantas embotado, irascible, te cuesta trabajar con tu fuerza de voluntad, mucho más cansado, vas a bostezar cuando no toca, o sea, un montón de cosas. Por eso a mí siempre me gusta decir que si quieres tener un buen día, tienes que cuidar la entrada en la cama la noche anterior y que el día comienza no cuando te tomas un café, ni cuando sales de tu casa, ni cuando te levantas, sino que el día siempre comienza la noche anterior, que ahí es cuando el reloj se pone a 0. A las 12 empieza el nuevo día. Por eso hay que cuidar la entrada en la cama, ¿no? Y para mí este es el gran básico. Si esto está cubierto, ya podemos hablar de meditar, de hacer deporte, de cuidar nuestra alimentación, de leer, de aprender. Pero si no cuidamos el sueño, no me hables de nada más. ¿Cuánto tiempo quiere que durmamos nuestro cerebro? Bueno, aquí realmente para que te dé tiempo a hacer todo lo que tienes que hacer, pues si durmiéramos del tirón toda la noche sin tener microdespertares, que a veces los microdespertares también son positivos porque te permiten reforzar algún aprendizaje, ¿no? Y volver a empezar. Pero si durmiéramos del tirón serían unas 7 horas, 7 horas y media. Pero ¿qué pasa? Que normalmente no hacemos ese proceso completo, tardamos mucho en entrar en sueño, entonces se suele decir lo de las 8 horas. Háblame de esos microdespertares que tienen un punto positivo, porque yo hasta ahora solo le veía cosas negativas, Marta. Claro, a ver, una cosa es un microdespertar que casi no eres consciente y otra cosa es que te despiertes y te desveles. Eso ya hablamos de cosas diferentes. Ese momento en el que hay una desconexión o el trabajo que estaba haciendo el cerebro se para en ese microdespertar o sigue, es parte del proceso. Bueno, muchas veces vuelve a comenzar, Ujú. hay como una especie de reinicio y otras veces forma parte del proceso, continúa. Ah, vale, sí. Entonces, primero, paso número 1, dormir. Dormir. Dormir, si pueden ser esas 7-8 horas Sí, o sea, 7 horitas como mínimo, importantísimo. necesarias. ¿Cuál sería el siguiente básico? Bueno, aquí yo te voy a dar mi Ujú. opinión basándome también no solo en estudios, en neurociencia, sino también pues por lo que pues llevo viendo a lo largo de mi experiencia, ¿no? Trabajando con personas. Para mí lo siguiente y lo más importante como en el escalón, ¿no? De las bases que tendríamos que ahí solidificar es en reforzar el sentimiento de pertenencia. Todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales. Porque cuando ahí tenemos problemas, ya no dormimos bien, ya afecta, o sea, es como el dolor social, es como el dolor físico, el aislamiento social, el sentirte solo, que no perteneces, que no tienes apoyo, es algo muy doloroso para tu cerebro y es algo que nos hace estar en una situación de mucha inseguridad a nivel psicológico. Entonces, eso nos va a impedir tener una vida plena y tener un estilo de vida favorable a nosotros. De alguna manera, el aislamiento activa una serie de mecanismos, de círculos viciosos que nos lleva incluso a adicciones o a ir en contra de nosotros mismos en ocasiones, ¿no? Entonces, para mí sería como la segunda base. Cultivar nuestras relaciones, generar nuevas relaciones, fortalecerlas y tratar de no tener esos conflictos ahí remanentes en nuestra memoria, sino atajarlos, como irnos a la cama cada día con todo lo que es a nivel relacional lo más resuelto posible. Tercer Y pilar, tercer, ¿tenemos? bueno, yo ahí te diría que el movimiento, el ejercicio físico. Importantísimo para nuestro cerebro. Igual hace años se hablaba del ejercicio físico por un lado y luego el ejercicio mental, que parecía que era algo intelectual, pero hoy en día sabemos que todo lo que es entrenamiento cerebral tiene mucho que ver con el entrenamiento del cuerpo, incluso a través de cómo trabajamos con lateralidad, con nuestras manos, nuestros pies, ¿no? Y cómo nos estamos moviendo, ¿no? Entonces sabemos que, por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio aeróbico, sucede algo maravilloso, que también sucede, por ejemplo, cuando ayunamos, que es que hay una parte de nuestro cerebro que genera una proteína, que es la BNDF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es la que alimenta esas nuevas neuronas. O sea, hace un ratito hablábamos de la neurogénesis. Bueno, pues necesitamos esta proteína para alimentar esas nuevas neuronas que quieren empezar a brotar. Y
haciendo ejercicio de manera aeróbica, tenemos acceso a esa posibilidad, ¿no? Entonces sabemos que el ejercicio físico es muy importante para nuestro cerebro. Aparte de lo que ya todos sabemos, que tiene que ver con las endorfinas, con lo bien que nos sentimos, lo capaces que nos sentimos, pero sobre todo por esto, por cómo se conecta con la neuroplasticidad. ¿Por qué me decías que también el ayuno? ¿A nuestro cerebro le gusta que ayunemos? No le gusta nada, Vale. porque es muy incómodo, ¿no? Pero aunque es verdad que llega un momento en el que cuando eres capaz también de escuchar esa interocepción, de escuchar a tu cuerpo, muchas veces nos damos cuenta que comemos por ansiedad y no por hambre o por necesidad. Y cuando realmente conectas con esa información que te da tu cuerpo, hay veces que dices, pues es que no tengo hambre, voy a hacer un poquito de ayuno, ¿no? Yo soy más partidaria no tanto del ayuno pensado, sino del ayuno necesitado, ¿no? Cuando realmente dices, no necesito más energía, tengo suficiente energía, ¿no? Va por ahí la cosa. Pero normalmente la gente, por lo menos con la gente que yo hablo, no van sobrados de energía, Marta. No sé si es que su cuerpo está cansado, su Sí. cerebro está cansado, pero es verdad que hay como, de forma generalizada, cansancio en la sociedad. Sí, totalmente. Vivimos muy cansados. No sé si seguro que has oído, ¿no? Hablar del mundo VUCA. Ahora ya hablamos del mundo Bani, ¿no? Que es ese mundo bueno, es como se define la nueva normalidad, ¿no? Un mundo, la B de Brittle, ¿no? Como frágil, quebradizo, todo en cualquier momento hay mucha sensibilidad, se puede partir, se puede quebrar. A de ansiedad. Y aquí es donde está el quid de la cuestión. O sea, imagínate que hemos creado un mundo donde la ansiedad es lo normal. O sea, ya definimos la normalidad y el contexto como ansioso. Ya, esto como punto de partida. Bueno, la N de no lineal y la I de incomprensible. Bueno, todas estas características de este contexto que estamos viviendo generan en nosotros una activación simpática, un estrés, que llega un momento en el que no podemos más. Es lo que algunos expertos llaman la policrisis. Es que vamos constantemente de sobresalto en sobresalto. Hay como muchos frentes abiertos hoy en día en la humanidad que nos hacen sentirnos muy vulnerables y que activan esos mecanismos también psicológicos de indefensión aprendida, ¿no? De decir, es que yo no puedo hacer nada para cambiar esto, y entonces todo eso nos va debilitando humanamente, ¿no? Entonces esa sensación de cansancio yo creo que viene un poco por el contexto que tenemos, por un lado, y luego también porque no cuidamos estas bases lo suficiente y estas fuentes de energía para nuestro cerebro y nuestro cuerpo, como son el sueño, las relaciones, el deporte y la alimentación también. En el punto de la alimentación, aunque a mí no me gusta mucho profundizar porque no soy experta, ¿no?, en temas de alimentación, pero sí puedo hablar de mi propia experiencia personal con este tema, donde yo he vivido un cambio muy, muy importante en mi nivel de energía. Y yo me reconozco en esto que dices de vivir cansada, y al empezar a introducir pequeños cambios en mi alimentación, por ejemplo, reducir bastante drásticamente todo lo que es la ingesta de azúcares, ¿no?, de todo tipo, y elevar la ingesta de proteínas y sobre todo de grasas, de ácidos grasos omega 3, ¿no?, como pescados azules, grasas monoinsaturadas como aceite de oliva, aguacates, y también las grasas saturadas saludables como la carne, todo esto, ¿no? Pues es una fuente de energía muy interesante. Muy, muy interesante, que por lo menos además hace que no tengas esos picos, esos bajones que te hace todo lo que tiene que ver con el azúcar, ¿no?, y con la glucosa. Entonces yo creo que tampoco cuidamos mucho nuestro estilo de vida en este sentido, y esto hace que vayamos agotados. Totalmente. Si empezamos a cuidar los principios, que es algo que creo que ya hemos tratado y nos falta mucho por tratar y divulgar en este espacio, sobre los principios de una vida, un estilo saludable, donde la nueva normalidad no sea la de vivir cansado, entonces seguimos ahí profundizando. Pero antes me decías que primero son los básicos, que sin esto no podemos arreglar esta, como le llamaban, la loca de la casa, ¿no?, Santa Teresa. Pero sí que podemos entrenar al cerebro, que una vez que tenemos los básicos, sí podemos entrenarlo para llevarlo como a un lugar donde o aprendamos más rápido, o estemos más lúcidos, seamos más productivos, que es un poco el deseo y el anhelo que tenemos un poco todo. Una vez que ya hemos dado por sentado que los básicos, aquí en este espacio que nos escucha,
lo cuidan y este es un recordatorio importante. Sí. ¿Cómo se puede entrenar el cerebro? ¿Se puede hackear para aprender más rápido, por ejemplo? Ujú. Bueno, sí. Es verdad que es importante también identificar que aprender más rápido no quiere decir que pasemos por alto de los ritmos que tiene nuestro cerebro, porque el aprendizaje es un proceso, igual que tenemos otros procesos, proceso digestivo, o sea, es un proceso que requiere su tiempo y en el que el sueño está incluido. Por tanto, este es un elemento interesante. Eso de no dormir por la noche para ir a un examen no pinta bien. Vamos a hablar de eso porque eso tiene que ver con masificar el cerebro de información y eso te funciona muy a corto plazo, para el examen te puede funcionar, pero ahí no hay un aprendizaje real, no hay un aprendizaje significativo ni te sirve para la vida. Entonces te estás haciendo un poco de trampas al solitario, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay veces que necesitas esto, ¿no? Tengo un examen y no he hecho antes lo que tenía que hacer y me doy la paliza y te puede funcionar. Pero realmente la clave del aprendizaje acelerado, y aquí hay mucha investigación al respecto y a mí es un tema que me apasiona como pedagoga, ¿no? El mundo del aprendizaje y el aprendizaje acelerado. Y una de los grandes descubrimientos es ese, que no se trata de aprender más rápido, sino aprender de una manera más significativa, ¿no? y que el aprendizaje sea más consistente. Entonces, por ejemplo, hay una herramienta, una metodología que han estudiado David Rock y Josh Davis, que se llama el modelo AGES, que es muy interesante porque recoge un poco lo que la neurociencia aplicada a la educación y al aprendizaje pues ha demostrado, ¿no? Y el modelo AGES, que es como ellos lo llaman, tiene que ver primero con trabajar y entender cómo funciona nuestra atención y liderarla, porque fíjate que, bueno, y aquí hay mucha neurotontería al respecto, pero pensamos que la atención es limitada y muchas veces se dice, uy, es que los chavales, la gente joven cada vez viene con menos atención y tal. No. La capacidad atencional la tienen y la tenemos. Son capaces de ver series horas y horas o de estar atentos jugando a un videojuego, dándolo todo horas y horas. Por tanto, no es tanto una capacidad atencional, sino que a lo mejor no saben liderar bien su atención, no son dueños de su atención. Parece que es el mundo el que lanza estímulos y nosotros nos dejamos llevar. Y aquí hay que cambiar un poco ese modelo, decir, no, yo elijo sintonizar mi atención, dónde pongo mi atención, qué distracciones tengo que eliminar para focalizar. Entonces, el primer punto en el aprendizaje acelerado tiene que ver con liderar tu atención. Fundamental. Y entender que muchas veces las distracciones internas es tu propio cuerpo hablándote a gritos para que satisfagas una necesidad. Y es esa interocepción, de decir, oye, es que en un momento dado a lo mejor estás en un momento de aprendizaje y coges el móvil y empiezas a hablar con algún amigo. Esta distracción que has buscado, porque no te han llamado, eres tú el que has ido, ¿no?, a distraerte, puede estar hablándote de que estás teniendo un sentimiento de soledad, por ejemplo. Bueno, pues reconocer esto y atajarlo te puede permitir volver a la tarea antes de tiempo y de manera sosegada, mientras que si no lo identificas vas a estar angustiado porque no haces lo que tienes que hacer y estás perdiendo el tiempo, luego entras en redes sociales, ¿no? O no sé, muchas veces nos vienen distracciones porque estamos cansados o aburridos. Bueno, pues toma nota. A lo mejor tienes que dejar la tarea para otro momento, ¿no? Entonces, bueno, hablando de atención, es muy importante también tener en cuenta al cuerpo. El segundo punto del modelo, que es la generación, la G de generación. Tenemos que generar cosas con el aprendizaje, tenemos que generar preguntas, generar relaciones. Esto nos va a ayudar muchísimo a hacerlo nuestro y a memorizarlo. La memoria trabaja mucho en relación con el contexto, en relación con la información. A mí, por ejemplo, un juego que me gusta mucho hacer cuando voy a hacer formaciones es aprenderme el nombre de la gente. Y cuando el grupo es pequeño parece fácil, pero me he llegado a aprender hasta nombres de grupos de 75 personas y todo el mundo siempre al final me da un aplauso. ¡Ah, tal! Así que yo digo, sí, es muy fácil. ¡Qué memoria! No es memoria. Es que yo le pongo mucha atención y lo que hago es generar una relación entre esa persona y el nombre de alguien que yo conozco o de un objeto que se llama de la misma manera, ¿vale? A lo mejor tiene gafas y me recuerda a alguien. Entonces yo hago esa generación de algo con lo que quiero memorizar y funciona de maravilla, ¿no? Pero me gusta algo que dices, porque a mí me pasa. Yo consideraba que tenía buena memoria, pero creo que hago lo mismo que tú, que pongo intención en aprenderme, por ejemplo, el nombre de las personas.
Porque no es entonces, por lo que veo, un don natural, que hay gente que se aprende los nombres de las personas y otra gente que no se sabe el nombre ni de su amigo. Es por la intención que le ponemos, la atención Claro, total. a querer recordarlo. Totalmente. Yo ahora muchas veces, pues cuando conozco a alguien, me tengo que acordar, decir, atenta, ¿no? El nombre, porque hay veces que, hola, sí, tal, ¿qué tal? Y ya digo, "Ah, me ha dicho el nombre y se me ha pasado". Y es un tema atencional, totalmente. Interesante. Sí. Bueno, después nos iríamos a la parte afectiva. Necesitamos también que el contenido que estamos aprendiendo de alguna manera nos afecte, nos haga sentir. Si nos aburre, va a ser muy difícil que continuemos con el aprendizaje. Entonces ahí provocar, ya sea por el contexto, porque buscas saber qué tiene que ver contigo, que te provoque algún tipo de emoción. ¿Vale? Y por último, y algo importantísimo en este modelo, es el espaciado. La S de espaciado. Tenemos que espaciar los aprendizajes. Entonces, en lugar de darnos la paliza la noche anterior o querernos estudiar un mogollón de información, ¿no? Como masificar al cerebro, la clave es cortarlo en trocitos y espaciarlo. Y aquí en el espaciado introducimos el concepto de sueño, el concepto de descanso, ¿vale? De descansar lo aprendido, rumiar lo aprendido, dormir lo aprendido. Entonces sabemos que aprendemos de una manera mucho más profunda y significativa si repetimos como lluvia fina y con un espacio de tiempo entre medias ese contenido o ese aprendizaje, ¿no? que estamos haciendo, que si nos lo metemos todo de golpe. Y ahora es como llamar la atención, o sea, llamar la atención de la atención para volver a ella me parece un temazo, porque sé que hay mucha gente que está lidiando en su vida con ¿dónde está mi atención? ¿Cómo se puede, antes decía, liderarla? ¿Podíamos profundizar un poquito más de cómo tener la atención para recuperar la atención? Sí, mira, este tema es fascinante porque es verdad que parece que vivimos un poco secuestrados a nivel atencional y es como que hemos delegado nuestra atención al mundo, ¿no? Y nos conformamos diciendo, no, es que estamos sobreestimulados, es que hay un exceso de información. Vale, muy bien, pero en lugar de utilizar tu atención como un embudo que engulle todo, porque ahí te vas a empachar y lo que va a suceder es que al final pues eso, el empacho te genera un hartazgo y al final te desconectas y vas atendiendo a lo que el contexto, los estímulos que te van viniendo, ¿no? Si ahí tomas las riendas y la utilizas tu atención como un filtro, eliges muy bien qué información introduces, cuáles son los medios con los que te informas, qué conversaciones alimentas y qué conversaciones no. Es un poco habitar nuestra responsabilidad y nuestra libertad, un espacio de libertad que todos tenemos para elegir dónde queremos prestar atención. Eso lo primero. Lo segundo tiene que ver con esa intención, ¿no? que decíamos ahora de incluso hablarte a ti mismo y decir, venga, voy a atender, voy a prestar atención. ¿Qué me quiere decir? O sea, ese diálogo interno a favor de la activación de tu atención, porque nuestro organismo funciona con órdenes. Entonces nosotros a través de nuestro lenguaje podemos activar y desactivar muchas cosas en nosotros, muchos mecanismos y muchas acciones. Todo está en base a lo que nos decimos. Entonces, ¿por qué no apropiarnos de ese superpoder que tenemos, que es ese diálogo interno, para activar nuestra atención? Y lo tercero, que para mí sería lo primero realmente, lo tercero tiene que ver también con nuestras propias creencias sobre nosotros mismos. Y es que hay veces que creemos que, yo es que no tengo capacidad, yo es que no, yo me desconecto, yo no puedo con esto, tal. O sea, tenemos unas creencias sobre nuestra capacidad atencional y nuestra capacidad de aprendizaje horribles, que no se corresponden con la realidad. Y nuestro cerebro, nuestro organismo lo que va a hacer es un poco buscar que se cumplan nuestras expectativas. Entonces, si creemos eso sobre nosotros mismos, es lo que vamos a tener. Así funciona la atención. Si creemos lo contrario y vamos empoderando y cambiando esas creencias, porque aunque no todos seamos buenos estudiantes, que es verdad que no todos lo somos, pero todos, o sea, el 100% de la población, somos excelentes aprendedores. Todos somos buenos aprendiendo, sin excepción. Lo estamos haciendo constantemente. El aprendizaje es vivir, ¿no? Entonces tenemos que creernos esto y empoderarnos con esos mensajes de es que soy capaz de
Yo lo que te decía antes con los nombres es que he ido creciendo y decir, uy, un grupo de 75 personas. Y me acuerdo que ese día dije, sí, claro que sí, voy a poder hacerlo. Y estuve un ratito yo ahí convenciéndome de que me iba a enfrentar a ese momento y iba por ello, ¿no? ¿Qué más ejercicio o qué más entrenamiento podamos darle a nuestro cerebro para que tenga un rendimiento más óptimo, sin Sí. acelerarnos? Bueno, luego hay otras herramientas más externas a nosotros Ujú. también que podemos utilizar. Yo, por ejemplo, trabajo con una herramienta, un sistema que se llama neurofeedback dinámico. Hay muchos tipos de neurofeedback, pero básicamente es un sistema que te ayuda a través de la medición de tus ritmos cerebrales, Ujú. ¿vale? De las ondas de la electricidad de tu cerebro. A través de esa medición y de la retroalimentación que te ofrecemos, lo que vas haciendo es trabajar sobre todo la flexibilidad mental. Y esto es un entrenamiento mental muy interesante para ayudarte a ser capaz de cambiar de una tarea a otra, por ejemplo, sin quedarte enganchado en la anterior, ¿no? Te ayuda, por ejemplo, a trabajar esa presencia de hacer lo que haces. Qué Y esto bueno. se puede lograr entrenando pues, con meditación, con actividad contemplativa, pero también con este tipo de técnicas de entrenamiento cerebral externas, que son una ayudita que podemos tener para equilibrar nuestras ondas cerebrales. Pensando en una jornada laboral, en una oficina, sentado, ¿qué es lo máximo que le podemos pedir al cerebro? Es decir, ¿queremos estar 8 horas Sí. concentrados o esperan de nosotros también 8 horas de concentración, de máxima productividad, pero siendo sensatos y con la información científica sobre la mesa? ¿Qué le podemos pedir? Pues poco, porque es que además, Eli, o sea, si añadimos un ingrediente más a lo que estás diciendo, es que nos pasamos, yo trabajo normalmente con empresas, la gente se pasa la vida también reunida. O sea, reunión y otra reunión y otra y otra y otra y otra. Entonces, aparte de estar sentado escuchando o haciendo una presentación, luego dices, bueno, ¿y cuándo trabajo? Si es que además no. Esa es la gran cuestión. Mientras estás en reunión, ¿y esto cuándo lo hago? Y seguro que alguna vez te ha pasado que luego llegas a casa y de repente estás en la ducha y te vienen las ideas. O te vas a dormir y empiezas a hacerte preguntas. O estás cocinando o estás corriendo haciendo deporte y te vienen. O en el coche y dices, ¿por qué no me viene esto en la reunión? ¿Por qué no me viene esto mientras estoy trabajando, no? Porque hemos dejado espacio para que vengan. Claro. Aquí hay un tema Ujú. fascinante que tiene que ver con la electricidad del cerebro, con nuestras ondas, que es que cuando estamos estresados o cuando estamos en modo multitarea, pues eso, el día a día en una oficina o en un trabajo cualquiera donde estamos con muchas cosas a la vez y encima, pues eso, mucho tiempo sentados, pues hay una activación de lo que llamamos las ondas beta, que son, es una manera que nos permite estar en ese estado de la mejor manera posible, ¿no? Pero desde ahí es imposible que accedamos a un estado mental creativo. Desde ahí, desde esas ondas, es imposible que tengamos un momento ajá, un momento eureka. Algunas personas dicen que tú, esto no es un dato científico, pero es divertido. Algunas personas dicen que que eso nunca va a suceder, porque si de un estado de estrés entras en una frecuencia creativa, tu cuerpo tendría un ataque epiléptico, ¿no? O sea, como el nivel de activación es tan grande que hay como ciertos riesgos, ¿no? Pero bueno, entonces lo que ha demostrado la ciencia al respecto es que la antesala de la creatividad, la antesala de esos momentos ajá, de esos insights, ¿no? Siempre es otro tipo de frecuencias diferentes a las del multitasking y a las del estrés. Y son las ondas alfa. Son las ondas que se activan cuando estamos despiertos, pero estamos estamos mentalmente tranquilos y estamos imaginando, por ejemplo, o pensando sobre el futuro, planificando qué es lo que vas a hacer, o estás dejando ese espacio mental porque hay mucha tranquilidad y no hay amenazas. Entonces sabemos que desde ahí podemos tener un pico hasta las ondas gamma, que están en torno a los 43 hercios, y ahí es donde se conectan ideas, se conectan puntos. Y esto lo vais a entender mucho mejor si os imagináis a vosotros mismos en un momento en el que tienes que hacer una tarea compleja a nivel intelectual, imagínate, y en ese momento lo que suele suceder es que te pones a hacer de todo menos esa tarea. Y entonces te agobias cada vez más porque no haces lo que tienes que hacer,
y pierdes el tiempo, tal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que tu cerebro, que es muy sabio, que va a tu favor, dice, oye, que yo ahora mismo vengo de hacer otra cosa, estoy agobiado y no me puedo poner en modo creativo. Vamos a perder un poquito el tiempo, vamos a dejar espacio, vamos a generar esas frecuencias cerebrales para enfrentarnos a lo difícil, ¿no? Entonces, mi propuesta es que si sabemos que así es como funciona nuestro cerebro, vamos a utilizarlo conscientemente a nuestro favor. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, yo, por ejemplo, cada vez que me toque enfrentar una tarea difícil, escribir un artículo, escribir libro, hacer una propuesta para un cliente, me pongo consciente y libremente a perder el tiempo. Entonces, sobre todo lo que suelo hacer es ordenar la mesa. A veces busco alguna cosa que me apetece en internet y es curioso cómo a los minutitos ya mi cerebro se encarrila y ya empiezo con la tarea, porque no he puesto ninguna resistencia a ese momento de perder el tiempo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que para ganar el tiempo muchas veces hay que perderlo un poquito antes. Hay que invertir en tener momentos de desconexión, momentos de hacer nada, para luego entrar en ese alto rendimiento cerebral. Y funciona. Y esto explica pues por qué todas las ideas vienen cuando menos te lo esperas, cuando estás en la ducha, cuando estás en el baño, cuando te vas a dormir, cuando haces deporte. Cuando te despiertas a mitad de la noche, es como yo lo apunto. Apunta. Porque sí. se me olvida. Claro. Sí, porque son conexiones remotas que no se han mielinizado y al día siguiente se te van a olvidar, claro. Como, me acuerdo que se me vino algo a la mente que era súper bueno, pero ahora no sé el que era. Yo siempre digo, bueno, me voy a dar espacio que volverá. Pero desde entonces, no. por si acaso lo apunto. Sí. Cojo y apunto o en el móvil, y ahora que hemos quitado los móviles de las mesitas de noche, una libretita, sí, ¿no? tenemos libreta, claro. tenemos un cuaderno y ahí es donde apuntamos lo que venga, porque pasa o en mitad de la noche o a primera hora de la mañana. Sí, justo. Pero es importante apuntarlo porque efectivamente son ideas, de repente, se han conectado dos puntos remotos, ¿no? Que no están enganchadas. Entonces, si no lo capturas en ese momento, lo vas a perder. ¿Y qué pasa también en nuestro cerebro cuando tenemos una idea que nos parece súper guay y tal? Esta era lo que necesitaba, la solución al problema que tenía, ya la tengo, pero en cuestión de horas se desinfla la idea. Hay un momento en el que te parece que es la mejor, pero esto pasa mucho en el mundo del emprendimiento. Te levantas con una súper idea y al día siguiente te parece la peor idea del mundo. Es decir, ¿por qué he cambiado tanto si soy la misma persona? Mi contexto no ha cambiado. ¿Por qué me he enamorado tan rápido de una idea y me he desenamorado totalmente? Sí. Bueno, hay veces que sucede porque te cruzas con un passion killer, ¿no? Que le cuentas tu idea y de repente te habla de todos los contras y te quita toda la emoción. Pero cuando eres tú mismo, tu propio passion killer, esto suele suceder porque cuando te viene la idea, normalmente esos momentos vienen acompañados a nivel químico de una emoción muy positiva, ¿no? Y normalmente son emociones que tienen que ver con la sorpresa. Y la sorpresa es una emoción maravillosa, que además es la emoción del aprendizaje. Y cuando hay sorpresa, pues si es positiva, claro, luego vienen otras emociones que te dan mucho placer. Y entonces en ese momento como que se retroalimenta y te da ese subidón. Y esto es lo que hace que te parezca como la mejor idea del mundo, porque no solo es una idea, sino es que además vibras con esa idea, ¿no? Como que todo tu cuerpo está a favor. Y cuando pasan las horas, pues esa química va reduciéndose, ¿no? Vas haciendo otras cosas, se te pasa el subidón y como ya no está la emoción, la mirada no es la misma. Se ha perdido, ¿no? Entonces ahí es un buen momento. Yo creo que también ahí nuestro organismo es muy sabio porque es el momento de aterrizar la idea y de analizarla. Más allá de que a mí me haya parecido fascinante en un momento dado, donde tenía un subidón emocional, bueno, esto realmente que aporta algo en el mundo, resuelve una necesidad o un problema, ¿no? Y ahí viene la segunda fase muchas veces en los emprendimientos, ¿no? De testar esas ideas. En el mundo emprendimiento algo también muy habitual es la sobreproducción de ideas. Y esa sensación de que es como, no puedo pensar más. A mí me ha pasado. O sea, es como que el cerebro hay un momento que dice hasta aquí, o te oxigenas, o no hay capacidad de seguir creando, pero como para eso tenemos el término abrumación. O sea, sentirme absolutamente abrumada, y de hecho yo alguna vez he sentido, no lo he verificado, de tener el cerebro inflamado. O sea, solo una vez en mi vida tuve la sensación de, es como si tuviera el cerebro inflamado de tanto pensar. Antes de seguir con la entrevista, quiero pedirte un pequeño favor. Solo vas a tardar un segundo y nos ayudará a que este programa pueda seguir creciendo, trayendo a más invitados y generando contenido
como este. ¿Podrías pulsar sobre el botón de suscribirte? Ese clic, ese gesto nos ayuda más de lo que parece. Nos ayuda a que el podcast se muestre más en todas las plataformas, a que podamos traer a más invitados y a que la producción mejore cada día. Si lo haces, te estaré eternamente agradecida. Y ahora sigamos con la entrevista. Claro, además se sobrecalienta también. Muchas veces el bostezo que tenemos, seguro que si te hubiéramos visto por un agujerito en ese momento, estarías de vez en cuando bostezando, porque es una manera de oxigenar. Es verdad que cuando sucede esto se sobrecalienta, y también cuando generamos nuevas ideas, esas conexiones remotas, o cuando detectamos que necesitamos algo, por ejemplo, ¿no? Lo que sucede es que se activan tantas partes, a nivel neuronal hay tantas células implicadas, que es verdad que no hay una inflamación en sí mismo, pero esa activación provoca una sensación parecida a la inflamación y es bastante incómodo. Pero es también muy interesante porque esto hace que entremos en acción. Entrar en acción reduce esa activación mental, ¿vale? Y hace que incluso la sangre vaya a otras partes de tu cuerpo, ¿no? Que entremos en acción, que nos movamos y completemos el proceso. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nos quedamos dándole vueltas y otra y otra. Entonces, ese proceso, que no es inflamación, pero que te produce esa misma sensación de embotamiento, de que no puedo más, no cumple la función, no se completa, y por eso genera mucho malestar, genera incluso a veces mucha frustración, ¿no? Y luego yo creo que también en el mundo del emprendimiento lo que nos sucede es que, aparte de que estar siempre en el mundo multi, porque nos va la marcha, pero muchas ideas, también hacemos muchas cosas a la vez. Sí. Hay en general mucha actividad mental, mucha actividad física, muchas conversaciones, mucha estimulación, muchas relaciones, mucho de todo. Entonces, yo tengo comprobado que una de las cosas que eleva nuestro nivel a nivel emprendedor o la madurez a nivel de emprendimiento, y esto no es algo mío, es de Daniel Pink, ¿no? Que él habla de las transformaciones sustractivas, que es ese momento en el que tú eres capaz de que, oye, para ser más productivo en algo, para que esta idea llegue a su fin, etcétera, voy a empezar a soltar lastre, voy a empezar a dejar de hacer, dejar de pensar. Y ese nivel de madurez, de ser capaz de ver qué cosas que tú sigues haciendo o sigues recreándote en tu cabeza, esas ideas que sigues, realmente no sirven para nada, no cambian nada, lo estás haciendo por rutina, por tu necesidad de perfeccionismo, tu necesidad de control, por quedar bien con alguien, lo que sea, ¿no? Pero que realmente, si dejaras de hacerlo, no iba a haber un impacto. Eli, hay muchísimas cosas que hacemos en el día a día que no cambian nada. O sea, si dejáramos de hacerlas, nadie se enteraría ni pasaría nada, porque están aquí dentro. Entonces, ser capaz de identificarlas y de soltarlas, decir, esto voy a dejar de hacerlo y esto voy a dejar de pensar en ello. Es esa sustracción, o sea, restar en lugar de añadir y de sumar, tener una mentalidad de restar, quitar, reducir, simplificar. Bueno, esto aligera, oxigena, te da un sentimiento, una sensación de control brutal. Y para mí es otra dimensión. Para ti, entiendo, para el cerebro, que tiene que hacer menos cosas, Sí, dar menos órdenes, eso es. y tener que tomar menos decisiones. Porque Eso antes es. lo habías traído ya, uno de los puntos, ¿no? Que tenemos que darnos esas órdenes. Pero ¿cómo se toma decisiones? ¿Cómo toma decisiones nuestro cerebro? ¿Qué hay detrás de una orden? Bueno, detrás de una orden siempre hay una decisión. A mí, además, siempre me gusta hacer un juego cuando doy conferencias y tal. Vamos a hacer aquí como si estuviéramos, ¿no?, en una conferencia, y yo suelo decirle a la gente, ¿podéis poneros de pie, por favor? Y entonces se levantan, ¿no? Normalmente se levanta todo el mundo, y a continuación les pregunto, bueno, ¿y por qué os habéis levantado? Y todos me miran como diciendo, a ver, pues porque lo has dicho tú, ¿no? Hay gente que dice, bueno, porque lo has dicho, por favor, que si no, no me levanto. Otra gente dice, no, pues porque todos se han levantado, claro, como no me iba a levantar yo también, ¿no? Pues por el grupo y tal. Y realmente pocas veces me han dicho la auténtica verdad sobre por qué hacemos lo que hacemos cada vez, y es que elegimos constantemente, estamos tomando decisiones. Por tanto, te has levantado porque lo has elegido tú. Yo he lanzado un estímulo que ha sido una orden, pero tú has dado la orden internamente. Tú has tomado esa decisión. Entonces, esto es algo que muchas veces se nos olvida. Hemos delegado y todo sucede, no, es que claro, como mi jefe tal, no, es que como ahora tal. No, tú estás constantemente decidiendo, todo el tiempo.
todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, pues por un lado hay como una especie de baile, es una especie de sinfonía entre la emoción y la razón, que están absolutamente interconectadas y que por mucho que nos esforcemos en separar, pues es algo que está enlazado y que se necesita la una a la otra, ¿no? Ahí hay una mezcla, un equilibrio, un baile, una sinfonía entre todo lo que son estructuras subcorticales, como por ejemplo el hipocampo, el tálamo, la amígdala, el cerebelo, que están implicados, y que interactúan con todas las estructuras corticales, principalmente las que están en la corteza prefrontal, que son las que se dedican especialmente a todo lo que es más racional, vinculado con el futuro, con las consecuencias de lo que voy a hacer, con el orden, de la secuencia de lo que voy a hacer, con la planificación, mientras que estas otras estructuras, ¿no?, más subcorticales tienen que ver con lo emocional y evalúan más desde lo emocional. Entonces es una constante entre una y otra, como una especie de diálogo que a la hora de tomar cualquier decisión, a la hora de dar una orden en nuestro cerebro, actúan de la mano, siempre. ¿Qué es lo que pasa también? Que además hay distintos tipos de neuronas implicados a la hora de tomar decisiones, y esto es importante también saberlo, porque hay neuronas que son excitadoras, que son las que activan y las que nos dirigen hacia la decisión que hemos tomado, pero también tienen que actuar las neuronas inhibidoras, que lo que hacen este tipo de neuronas es controlar y de alguna manera hacer que no vayamos por las otras opciones. Entonces, cada vez que tomamos una decisión, hay un juego entre lo emocional y lo racional, pero también hay un juego entre lo que elijo y lo que deselijo, lo que estoy soltando, ¿no? Y ahí hay que ser también muchas veces como muy riguroso y muy consecuente, porque si no, estamos volviendo para atrás, no terminamos, no acabamos las cosas, ¿no? Muchas veces hay esos problemas de falta de inhibición donde no somos coherentes, ¿no? Y nos hemos comprometido a hacer algo, pero también esto otro, pero ¿y si hago esto otro? Pero ¿y si...? Entonces es un tema, es un baile entre varias cosas, pero que sin lugar a dudas depende absolutamente de cada uno de nosotros. Tenemos esa libertad de elegir nuestras decisiones. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Esto es también una filosofía, ¿no?, que recoge el estoicismo, como es lo que puedes controlar es lo que depende de ti. Tú tienes la decisión al final de sentir, de pensar, de elegir. Por lo tanto, eso es lo que puedes elegir para aprender también a desapegarnos del resultado. Pero Sí, normalmente vivimos en unas expectativas, en un resultado, sí, en unas metas, en querer conseguir algo. sí. ¿Cómo se relaciona el cerebro con este desapego del resultado o por qué le cuesta tanto desapegarse del resultado? Sí, bueno, aquí habría varias cosas, pero una un poco como previa, antes de Ajá. entrar ahí, que yo creo que es muy importante, que tiene que ver con cómo nos contamos la realidad. Es que nos la contamos muchas veces mal. Entonces, hay veces que, sabiendo que hay cosas que dependen de nosotros, y ahí es donde tenemos que poner todo nuestro foco y toda nuestra atención y comprometernos con ello, y otras cosas que no dependen, efectivamente, y ahí es donde tenemos que soltar, ¿no? Claro, si tú no te cuentas bien esto, te haces líos, y ahí es donde vienen los problemas. Ejemplo, tú imagínate que dices, mi jefe me pone nerviosa. Vale. Esta afirmación, este pensamiento, se lo dices a una compañera de trabajo, a una amiga, es que mi jefe me pone de los nervios, me pone nerviosa. Esta afirmación lo que está implícitamente diciendo es que tú no puedes hacer nada en ese momento porque es tu jefe el que te pone nerviosa. No depende de ti tu emoción. Entonces, cada vez que recibes un email de tu jefe, te pone nerviosa. Cada vez que le ves entrar por la puerta, te pones nerviosa. Cada vez que se dirige a ti, te pone nerviosa. No puedo hacer nada, ¿vale? Sin embargo, ahí lo que hay es una mala interpretación de la realidad. Me lo estoy contando de una manera absolutamente falsa, errónea. ¿Cómo tendríamos que trabajar esto? Bueno, pues en lugar de decir mi jefe me pone nerviosa, expresarlo de otra manera y decir, cada vez que veo a mi jefe o que interactúo con él, yo me pongo nerviosa. No es él el que me pone nerviosa, soy yo la que me pongo nerviosa. Y esto, que parece una chorrada, cambia muchísimo la cosa, porque desde ahí yo puedo elegir otras alternativas. Ya no es automático, ya no es un anclaje que él entra y me pone nervioso. No, yo estoy eligiendo.
¿vale? Entonces creo que esto también es importante, entender cómo nos contamos las cosas a la hora de ver lo que depende de nosotros y lo que no. Y volviendo al tema importante, me hablabas del tema de enfocarnos en los resultados o enfocarnos en el proceso, ¿no? Yo creo que, fíjate, cuando a nivel también de cómo funciona nuestro cerebro, vivimos también en un entorno que nos lleva mucho a mirar el resultado, ¿no? Y a vincular el resultado con el éxito o con el que algo haya ido bien. Sin embargo, se nos olvida que toda la historia de nuestro desarrollo como humanos y como personas es una acumulación de errores o de fracasos, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos caído, hemos hablado mal, no hemos entendido algo, hemos cometido una imprudencia, incluso, ¿no? Entonces, creo que todavía no nos relacionamos adecuadamente con cómo es el proceso de aprendizaje del ser humano, ¿no? Y aquí hay un estado mental y es casi como una actitud de vida que a mí me gusta mucho, que es la curiosidad, ¿no? Empezar a profundizar en esta dimensión de la curiosidad y aprender a relacionarnos desde la curiosidad todo el tiempo. Pues eso, como niños pequeños, como si estuviéramos absolutamente interesados todo el tiempo en lo que el mundo nos tiene que ofrecer, ¿no? Y ante una situación en la que yo voy buscando un resultado, cuando yo trabajo desde la curiosidad, me puedo centrar mucho más en ese proceso. Y desde ahí lo que puedo hacer es, por un lado, redefinir el éxito, ¿vale? O sea, el éxito no es solamente conseguir el resultado, sino que el proceso también forma parte de ese éxito. Hay muchos fracasos y aquí hay muchas investigaciones interesantes al respecto, ¿no? Por ejemplo, Amy Edmondson, que ella habla de redefinir también el fracaso, ¿no? ¿Qué es el fracaso? Cuando generamos un entorno psicológico de seguridad, podemos equivocarnos de una manera mucho más relajada y productiva, incluso, que nos sirva, ¿no? Entonces, redefinir qué es el fracaso, redefinir nuestros contextos para poder afrontar el proceso hasta la consecución de un objetivo y un resultado con esa curiosidad. Desde dónde yo voy, ¿no? Haciéndome preguntas, viendo qué tiene que ver esto conmigo, probando cosas y disfrutando de ese proceso de descubrimiento, ¿no? Yo creo que redefinir el contexto, redefinir el éxito y redefinir el fracaso nos puede ayudar. Antes me he saltado directamente al desapegarnos del resultado, pero me he quedado algo pendiente. Y es que cuando hablamos de decisiones, tomar decisiones cansa el cerebro. Es por eso que hay, bueno, pues personas más populares que vemos siempre vestidas de la misma manera, que siempre llevan la misma ropa, porque dicen que no quieren gastar esa energía que tienen disponible para tomar decisiones, quizás en cosas para ellos más banales. Sí, o sea, tomar decisiones es agotador. Y es verdad que nuestro cerebro funciona mucho con la economía de la energía, del consumo de energía, y siempre vamos a ir buscando consumir o ese ahorro energético, ¿no? Entonces, todo lo que esté ya automatizado, que no tengamos que pensar, nos va a permitir dedicar menos recursos cerebrales y poder tener más disponibilidad para lo nuevo. Esto es muy interesante. Cuando tú centras tu atención y en generar esos hábitos de vida en lo cotidiano, saludables y beneficiosos para ti, y muchas veces es eso, pues mira, vestirme, pues es algo que qué quebradero de cabeza, pues voy a ir siempre igual, ¿no? Bueno, pues te puede ayudar a dedicar energía mental a otras cosas. Entonces es un truquillo interesante. Bueno, así también para optimizar y no sobrecargar, porque estamos Claro. sobrecargando y al final pues sobrecargamos, entre otras cosas, por esa cantidad de pensamiento negativo, esa carga tóxica, ¿no? Que subimos y que vamos dejando ahí que se caliente y se coseche otras historias. Pero me he quedado antes cuando decías que cuando intentabas aprenderte los nombres, 75 personas, y tú dices, venga, que sí que puedo. Esa forma de hablarnos positivamente, de tener un lenguaje positivo, no sé si podríamos traer aquí esa psicología positiva o el si puedo con todo, ¿eso ayuda realmente a que podamos con todo? ¿O simplemente es como un estado como muy de iniciador? Me explico.
Cuando empezamos un proyecto, todos estamos muy ilusionados y vemos posibilidades de conseguirlo, pero es empezarlo y ya la energía va bajando. Es decir, ese lenguaje positivo ayuda a que en el proceso podamos como cumplir y llegar hasta la meta. A ver, sin duda, o sea, cómo nos hablamos. Y fíjate que yo ya no lo veo tanto como un lenguaje positivo, sino como un lenguaje que es claro, que es concreto y que trabaja desde lo real. Em, entonces, hay muchas veces que nos decimos cosas que no dicen nada. O sea, utilizamos, por ejemplo, el uso de los verbos, que a mí este es un tema que me apasiona. Hay veces que utilizamos verbos que no dicen nada. Intentar, ayudar, colaborar, son como palabras, o sea, son verbos muy generalistas. ¿Qué significa colaborar? ¿Qué vas a hacer exactamente para colaborar en esto, ¿no? O ¿cómo me vas a ayudar exactamente? ¿Cuáles son los pasos que vas a dar? O intentar, ¿qué significa intentar? ¿Qué vas a hacer exactamente, ¿no? Entonces creo que empezar a hablarnos con mucha más concreción sobre lo que tenemos que o lo que queremos ir haciendo es un facilitador, nos ayuda, va a nuestro favor. No es tanto el decir, venga, que tú puedes, simplemente es decir, oye, yo tengo capacidad, ¿sí? Tengo capacidad de afrontar esto, o sea, sí que me puedo lanzar esos mensajes más empoderadores, ¿no? De que puedo afrontar esta tarea y acompañarlos de un discurso real, de un discurso que permita a tu cerebro ver cuáles son las vías de acción, cuáles son las alternativas. Porque es lo que te digo, que muchas veces en ese discurso mental hay veces que hay una palabrería que utilizamos que a tu cerebro no le queda claro qué es lo que tiene que hacer. A ti no te queda claro. Y cuando ya se lo trasladas al otro, suele suceder lo mismo. No le queda claro lo que esperas de él, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante. Aprender a hablarnos y a hablar con propiedad, con claridad y con concreción. Quería preguntarte por un término, un principio del que hablas en tu libro, que es el principio del calcetín izquierdo. ¿Por qué es interesante ese principio? Sí, bueno, esto no es una creación propia, pero realmente está basado en un montón de estudios y bueno, cada autor lo llama de una manera, pero está basado en bueno, que la acción llama a la acción. Entonces es una manera de enfrentarte a una tarea difícil. Lo del calcetín viene por el ejemplo de salir a correr cada mañana, ¿no? Que suena el despertador ese primer día por la mañana, ¿no? Y es como, ¡ah! Miras por la ventana, está lloviendo, tal, ¿no? Entonces se te hace un mundo salir a correr. Pero si centras tu atención, en lugar de salir a correr, en decir, me voy a poner el calcetín izquierdo, ahí pasan dos cosas. Por un lado, estás focalizando tu atención, que funciona como una lupa, y amplifica eso. Y solo te preocupas del calcetín, ¿vale? Como que te olvidas un poco de todo lo demás. Segundo, hay una tarea incompleta. El calcetín izquierdo llama al calcetín derecho. ¿Y qué haces con calcetines? ¿No? Pues voy a ponerme el pantalón. Entonces, como que una cosa va llamando a la otra. Y aquí mezclamos esas dos variables. Por una parte, pequeñas acciones que llaman a otras acciones y que también son un anclaje que desactivan esa maraña mental que podemos tener frente a una tarea difícil y ponen el foco en la acción. Y por otro lado, el tema de que cuando algo está incompleto, tendemos a completarlo. Esta es una de las leyes que funcionan muy bien, ¿no? Y que por eso también funciona todo lo que tiene que ver con la curiosidad y la sorpresa, porque siempre es algo incompleto, ¿no? O algo que nos desencaja. ¿Por qué a nuestro cerebro le cuesta tanto hacerse amigos, por decirlo de alguna manera, de los hábitos saludables? Hablabas de levantarse e ir a correr. ¿Por qué nos cuesta normalmente? O sea, un ultraprocesado lo cogemos rápidamente y nos lo comemos. Pero nos cuesta más relacionarnos con el brócoli, nos cuesta más salir a correr cuando está lloviendo. Es verdad, hay algo, no sé si es solo de nuestro cerebro, por el que nos cuesta tanto crear y mantener hábitos saludables. Sí, o sea, realmente cuando vamos a incorporar un hábito nuevo, hay por un lado la inercia de lo antiguo, que pesa mucho, y hay momentos ahí al principio donde están jugando los dos, que todavía no son, el nuevo hábito no es un hábito, están jugando los dos como una competición y suele ganar a veces la inercia de lo antiguo si no hay unas buenas bases, ¿no? O una buena motivación. Pero realmente aquí hay que jugar con varias cosas. Por un lado, lo que hablábamos antes, el lenguaje, cómo formulas esos nuevos hábitos. Tienes que tener en cuenta que el cerebro genera nuevos hábitos, nuevos aprendizajes que se consolidan por sustitución, ¿vale? O sea, tienes que encontrar algo que sustituya lo que ya tienes, ¿vale? No es dejar de hacer lo que ya tengo.
¿vale? Muchas veces ponemos el foco en voy a dejar de, te va a costar mucho más. Plantéate algo nuevo que haga que este hábito antiguo y esta inercia que tienes entre en desuso y céntrate en lo nuevo, ¿vale? Por ahí va la cosa. Luego es verdad que, claro, la recompensa inmediata que tienen estos hábitos poco saludables, cuando hablamos de alimentación o de No estar es tumbado y inmediata. tal, pues claro, está jugando la inmediatez versus el medio plazo. ¿Mm? Yo muchas veces hago un juego, un símil, ¿no? Que tú imagínate que de repente te comes un croissant y lo inmediato fuera el Michelin. Imagínate, Eli. O sea, muerdes y de repente, ¡pum! Un A lo mejor Michelin. no te lo comías. Hombre, sueltas ese croissant, le insultas, le haces lo que, le pegas, le haces de todo, ¿no? ¿Qué pasa? Ya engordaré. Pero ¿qué es lo que hay a corto plazo? El subidón de glucosa, lo bueno que está, eso es lo inmediato. Y eso tira mucho. La inmediatez tira mucho. Por eso es tan importante trocear las cosas grandes, lo que hablábamos antes del calcetín izquierdo, ¿no? De alguna manera hackear estas cosillas, ¿no? Hackear nuestro cerebro porque a veces es muy difícil enfrentarte al medio largo plazo. Y todo lo que son hábitos saludables tienen mucho de medio largo plazo. Inmediatamente no ves las ventajas. Te puedes sentir un poco mejor, tal, pero tienes que seguir y solo cuando llevas un tiempo es cuando empiezas a ver ese beneficio y ya llega un momento que no hay vuelta atrás, ¿no? Cuando has probado lo bueno no quieres lo mediocre o lo malo, ¿no? Pero es verdad, es que la inmediatez es un enemigo y estamos generando un entorno de mucha inmediatez, una educación de mucha inmediatez. Por eso es tan importante también entrenarnos en lo contrario, frustrarnos de vez en cuando, posponer las recompensas y esto con la educación en los niños es fundamental. Ayudarles a que sean libres para el futuro pasa por entrenar su frustración y su paciencia y que se aburran y todo esto porque les va a ayudar en un futuro en ese estilo de vida mucho más saludable y todo lo que tiene que ver con el medio y largo plazo. Nos comemos el croissant, tenemos ese pico de glucosa. ¿Se pone contento nuestro cerebro con ese pico de glucosa? ¿Hasta qué punto es verdad que el cerebro necesita azúcar? Pues sí, se pone muy contento, pero eso dura un poquito y luego hay un bajón que yo creo que no compensa, ¿no? Entonces, es verdad que sí que necesitamos la glucosa y hay que ingerirla, o sea, hay que tomar, bueno, el tema del azúcar, bueno, la mejor calidad posible, pero hay otras fuentes también de energía para nuestro cerebro, que antes hablábamos un poquito de ello, ¿no? Las grasas, el tema de las cetonas, que es una pasada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un equilibrio con todo esto nos puede ayudar a mantenernos y a no caer en solamente este enganche que tenemos con el azúcar y esos chutes que nos damos muchas veces, que luego es que nos caemos en picado, ¿no? Y es ir en nuestra contra. ¿A qué llamas disciplina mental? Para mí la disciplina mental tiene que ver con la libertad. Para mí, disciplina, que hay gente que me dice, no, pues es lo contrario, la disciplina lo identifican como casi como ser esclavo y para mí la disciplina te ayuda a ser más libre, porque realmente te estás enfocando en algo que a lo mejor en un momento dado no te apetece, en ese corto plazo, pero sabes que te lleva a un bien mayor. Eso por un lado. Y por otro lado, la disciplina te ayuda también en la generación de hábitos. Y es la mejor manera que tiene tu cerebro de estar en el mundo, que es automatizar un montón de cosas. ¿Para qué? Para poder incorporar otras nuevas. Entonces la disciplina es una gran aliada también un superpoder que tenemos para sobrevivir en este mundo bunny, en este mundo que genera tanta ansiedad y con tantas crisis y nos ayuda mucho a ese ahorro energético y también a esa percepción de libertad que nos empodera tanto. ¿La fuerza de voluntad se puede entrenar? Sí. Sí, y la primera condición para entrenarla tiene que ver con el descanso. De nuevo, si yo no he descansado, no he dormido la noche anterior, vamos, donde más débil voy a estar va a ser en mi fuerza de voluntad. Voy a caer en todas las tentaciones que se me presenten, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, lo primero es eso, estar descansado. Y lo segundo, hablaba antes un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo entreno mi fuerza de voluntad? Exponiéndome a hacer uso de ella. ¿Y cómo lo hago? Enfrentándome a cosas que me pueden costar un poquito.
Muchas veces queremos enfrentarnos a lo bestia, hacia lo nuevo, saliendo de nuestra zona de confort, y nos estrellamos. Que yo siempre digo, vamos a ir ampliando la zona de confort en lugar de salir de la zona de confort, ¿no? Entonces vamos a ampliarla, ¿cómo? Pues poquito a poco enfrentándonos a esas cosas difíciles, ¿no? Y teniendo ese estrés positivo que necesita nuestro organismo para evolucionar, ¿no? Entonces, eso es lo que fortalece nuestra fuerza de voluntad, el ir poco a poco enfrentándonos a cosas difíciles y viendo que podemos. Es como una retroalimentación. Mientras que si me voy a por lo difícil de lleno tal y me estrello, me desgasto, me frustro, ahí no hay tanta posibilidad de entrenamiento de nuestra fuerza de voluntad. Es algo más poquito a poco, ¿no? Y todo lo que hablaba antes del entrenamiento en la paciencia, del entrenamiento en la elección de nuestros pensamientos, del entrenamiento en la postergación de una recompensa, ¿no? Decir, bueno, cuando acabe esto va a pasar esto. Bueno, pero en lugar de hacerlo inmediatamente lo voy a posponer unos minutos. Venga, otro poquito más. Jugar con esto nos ayuda a entrenar ese músculo y ese superpoder que es la fuerza de voluntad. ¿Hablarías de la técnica del minuto de oro de la que hablas en tu libro para dejar de procrastinar? Bueno, esta técnica está también muy relacionada con lo del calcetín izquierdo, ¿no? Con descomponer las cosas, pero se centra más en qué es lo que sucede en ese minuto al que te enfrentas justo antes de emprender esa tarea o eso nuevo, ese reto, ese desafío al que te vas a enfrentar, ¿no? En ese minuto empiezan a pasar un montón de cosas, un montón de pensamientos que normalmente tienen que ver con excusas, con justificaciones, con culpabilizaciones externas, un montón de pensamientos que lo que van a hacer es boicotear la acción, el inicio de la acción. Entonces, el minuto de oro es justo antes, ese minuto justo antes de la acción. Entonces, a mí me gusta mucho mezclar la técnica del minuto de oro, por un lado, siendo consciente de todos esos argumentos que me voy dando y de nuevo tratar de cablearlos, coger cada uno de ellos y aterrizarlo y decir, a ver, ¿qué parte de verdad hay en este pensamiento y qué parte me lo estoy inventando? ¿Es una exageración? ¿Es una lectura de pensamiento? ¿Estoy adivinando lo que va a pensar el otro de mí? ¿Es una generalización? ¿Vale? Identifico los sesgos o los errores que estoy cometiendo y veo la parte de verdad y la parte de mentira y me voy quedando con las verdades. Y muchas veces con las verdades te das cuenta que cuando acaba ese minuto no quieres hacer la tarea a la que te ibas a enfrentar. Y no pasa nada, está bien, pero has elegido. Y otras veces que cuando acaba ese minuto y has trabajado es mentalmente dices, sí, es que estoy convencida de que voy a por esto, ¿no? Y a mí me gusta mucho combinarlo con otra técnica que no es mía tampoco, pero que es eso de contar 5, 4, 3, 2, 1 y ya está, sin pensar, ¿no? Con Mel Robbins, eso es. Entonces, bueno, al final es simplificar las cosas, hacerlas sencillas y sobre todo trabajar esa disciplina mental, elegir tus pensamientos, ¿no? Y no hacerte trampas a ti misma. Algo por lo que te seguía desde hace tiempo, Marta, y que me gustaba mucho, es la forma en la que tú hablas de la agenda arcoiris. Porque es verdad, todo el mundo nos gusta tener un plan, qué voy a hacer hoy para no procrastinar o para activarme y ponerme en acción para conseguir esos resultados. ¿Cómo funciona esa agenda y por qué es una agenda muy a favor de los gustos de nuestro cerebro? Sí, bueno, esta idea me vino hace años, ¿no? Cuando estaba escribiendo el libro, y es una adaptación de una especie de agenda. Bueno, ellos no lo trabajan tanto con ese concepto, de David Rock y Daniel Siegel, ¿no? De Healthy Mind Pattern, que ellos lo que dicen es que en el día a día necesitábamos tener una serie de actividades que activan distintas frecuencias eléctricas en nuestro cerebro y que trabajan lo que es la flexibilidad mental, ¿no? Entonces a mí esta idea me encantó y lo que hice fue tratar de aplicarla al día a día, ¿no? Que es como un poco mi inquietud siempre. ¿Cómo puedo llevarme este conocimiento científico a mi día a día? Y entonces se me ocurrió coger la agenda y algo que todos tenemos en el móvil es la posibilidad de poner colores en tu agenda, ¿no? Entonces, parece que en la agenda solo incluimos reuniones o citas que tenemos, pero ¿por qué no incluir otro tipo de cosas que si no las agendas no van a suceder? Porque si no está en la agenda muchas veces no existe, ¿no? ¿Qué son ese otro tipo de cosas? Bueno, pues el sueño. ¿Por qué no introducir también a qué hora me voy a ir a dormir? O sea, tenerlo también de alguna manera identificado con un color. Todo lo que tiene que ver con las actividades multi
pues, o más estresantes, como puede ser tu trabajo, esas reuniones con otro color. Tiempo para desconectar, tiempo de desconexión, tiempo de hacer nada con otro color, que tienes que tener esos momentos también de desconexión en tu día a día. Tiempo para cultivar lo relacional y las emociones positivas, esta parte de pertenencia de la que hablábamos al principio. Agendar también conversaciones en tu día a día, que a veces son conversaciones de trabajo, más allá de una reunión, conversaciones tú a tú, donde nos podemos mirar a los ojos, o, por qué no, quedar con un amigo, lo que sea, pero cultivar cada día esa parte relacional. Momentos de juego o ocio-juego, donde de alguna manera te sueltas la melena, te ríes, juegas con la realidad, pruebas, ¿no? Pues también debería estar todos los días con otro color, ¿no? Entonces es una manera de organizar tu tiempo introduciendo tareas que normalmente no metes en la agenda y que de un solo vistazo por los colores vas viendo si durante ese día estás trabajando todas esas frecuencias y esos estados mentales que necesita tu cerebro para estar mejor, ¿no? Y para tener esa flexibilidad mental. Y ahí va, la agenda arcoíris. ¿Y asocias algún color concreto a alguna actividad por algún tipo, una neuroemoción o de alguna manera para, no sé, colores que te llevan más a la calma, colores que te activan más o simplemente lo dejas? Sí, bueno, sí, yo tengo mi sistema, pero esto es absolutamente personal, aquí cada uno... ¿Nos los contaría? Claro, sí. Mira, por ejemplo, en morado, en malvas y morado, tengo todo lo que tiene que ver con mi trabajo en mi empresa Vía, porque era el color que teníamos al principio. Corporativo. El color Ah, corporativo. Ahora no. Pero bueno, eso se me ha quedado ahí, entonces todo lo Ujú. que veo de color morado es VIAP, ¿no? Luego todo lo que tiene que ver para mí, con lo personal vinculado con lo relacional, o sea, todo lo que es conversaciones con amigos o reuniones, pero muchas reuniones que a veces tengo que, aunque son de trabajo, pues para mí son pues un momento de relacionarme, ¿no? Entonces eso lo identifico con otro color y lo pongo en naranja porque me transmite como mucho calorcito, ¿no? Como el sol, ¿no? Ujú. El calorcito. Cuando tengo temas que requieren de mí a lo mejor mucha energía, mucha atención, que son temas difíciles, lo marco en rojo, independientemente si tiene que ver con trabajo o si es una cita médica, que por lo que sea pues es algo que me va a requerir, porque de un solo vistazo digo, esta semana tengo 2 colores rojos, ¿no? ¿Cómo me voy a preparar la noche anterior? ¿Qué voy a hacer para mentalizarme? Me ayuda, ¿no? a organizarlo. Luego todo lo que tiene que ver también con el movimiento, con el deporte, que yo lo relaciono mucho también con el aire libre, ese color verde. Y toda la parte también más trascendente, que para mí es muy importante, mi espiritualidad, mi momento de oración, pues esos momentos que trato de tener varios al día, los pongo en color azul. Bueno, tengo ahí mi sistema. Sí. Dicen que la ciencia ya ha encontrado a Dios en el cerebro, pero independientemente de esa parte, como que la meditación, la oración, la fe, cada uno que lo ponga en los términos que considere, ¿tiene un impacto también positivo en nuestro cerebro? Sí, y esto últimamente especialmente se está estudiando muchísimo y yo creo que aquí hay un campo todavía por explorar que nos va a sorprender mucho más, ¿no? De lo que ya nos ha sorprendido. Y es que todo lo que es la actividad contemplativa, más allá de tus creencias, ¿no? Pero todo lo que es la actividad contemplativa activa zonas de nuestro cerebro que de otra manera no ibas a poder entrenar, ¿no? Y por actividad contemplativa entendemos pues esos estados a lo mejor de meditativos, el contacto con la naturaleza, la conexión, el contemplar un paisaje, ¿no? que activa todas esas emociones estéticas en ti, ¿no? Te produce mucho bienestar, la oración muchas veces, o sea, la actividad contemplativa hace que estés en un estado de presencia que de otra manera pues no podías tener y que muchas veces puedes también introducir en tu día a día, en lo cotidiano. Lo que hoy en día llamamos el mindfulness, ¿no? Estar con una absoluta presencia haciendo lo que haces y con una actitud también a veces un poco contemplativa, que eso no quiere decir que no participes, sino que estás también deleitándote de alguna manera, saboreando ese momento como si fuera lo más importante de tu vida.
y que realmente lo es. En ese momento es lo más importante, te la estás jugando ahí, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que este tipo de actividades o esta manera de estar también en la vida tiene muchos beneficios. Uno de ellos, por ejemplo, es que la red neuronal por defecto, que es la que se activa cuando estamos en modo divagación mental o en el futuro o en el pasado, de alguna manera se calma, ¿no? Estamos entrenándola a través de la calma con este tipo de prácticas, y también estamos trabajando, incidiendo en todo lo que es la corteza prefrontal, que es tan importante para procesos cognitivos complejos, todo lo que es la autorregulación. También este tipo de actividades contemplativas nos ayudan y fortalecen el control de nuestros impulsos, y para mí una de las mayores ventajas de este tipo de actividad es el bienestar, que nos hacen sentir muy bien. Incluso la percepción que tenemos de felicidad sobre nuestra propia vida mejora cuando incorporamos este tipo de prácticas, ¿no? Hay veces que antes tomamos decisiones, hablábamos de las decisiones, cómo las tomamos y donde ponemos la razón al servicio de la decisión. Pero hay una parte también que está considerada también por las neurociencias como inteligencia emocional, que es la intuición. Pero lo llamamos corazonada, es como que bajamos de la mente al corazón y lo que sentimos es la corazonada. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando sentimos una corazonada? Porque no estamos desconectados, no funcionamos de manera independiente. ¿Hay una relación entre razón, intuición o corazón? Claro que sí. Yo fíjate que últimamente digo que igual que hay corazonadas, podríamos decir que hay intestinadas. Totalmente. porque hay un eje que conecta, ¿no? Cerebro, corazón e intestino, ¿no? Todo nuestro sistema también digestivo está muy conectado y nos envía, es una vía de doble camino, ¿no? Que nos envía información, y una información muy, muy relevante sobre cómo nos afectan los acontecimientos, ¿no? Entonces es un conocimiento que muchas veces no somos conscientes, o sea, no podemos explicar. Tú a veces dices, esta persona no, hay algo que no me encaja, que no me fío, ¿no? Y dices, ¿por qué si has intercambiado 2 palabras con ella? ¿Cómo puede ser? Dices, es que no sé. Entonces es una información que te viene de las tripas a veces, pero que es una información valiosa porque por lo que sea puede tener que ver con algo que te ha generado una incoherencia en su manera de comunicar. Y es un tipo de información que a nivel consciente no procesamos, pero a nivel inconsciente, por cómo estamos hechos, ¿no? Para proteger nuestra propia supervivencia en nuestra vida, sí detectamos. Y ahí es donde muchas veces cuando vemos esa incoherencia es cuando se te encoge el estómago, o ahí hay una información que envías a tu cerebro y que no sabes interpretar, pero que luego compruebas que tenías razón, ¿no? El problema es cuando en lugar de ser intuitivos somos juzgones o juzgamos. Hay una delgada línea muchas veces entre la intuición y a veces el juicio o vamos a decir los sesgos, ¿no? Que caemos a veces en trampas mentales y damos por hecho cosas como si fueran fruto de nuestra intuición y realmente son fruto de pues un error mental que estamos cometiendo, ¿no? Entonces yo creo que la intuición, una de las claves para identificarla es que tiene que ver con el cuerpo. Si tiene que ver con una sensación, si tiene que ver con una incomodidad, hay por ahí, haz caso, hay información. Indaga, hay información. Pero si la información que te viene es más mental, e incluso eres capaz de argumentarla, mira a ver si te estás haciendo trampas, si hay un sesgo cognitivo ahí. Yo creo que ese es un buen criterio para diferenciar. ¿Qué sesgos cognitivos nos acompañan en el día a día? Los más habituales. Un montón, muchísimos, Eli. O sea, pues estamos constantemente generalizando, completando información, buscando la confirmación de nuestras ideas, sesgo de confirmación, distorsionamos la realidad, omitimos información, todo por un ahorro energético, ¿no? Y es verdad que hay momentos en los que el pensamiento no necesita que lo cuestionemos. Es lo que Kahneman definiría como ese sistema 1 que es rápido, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cuál es la capital de Francia? Tú me respondes rápidamente, sí, ¿no? París. ¿Cuántos son 2 más 2? 4. Pues en ese tipo de preguntas, ¿no? O de situaciones donde la respuesta está ya sabida, ¿no? Y son respuestas sencillas, pues muchas veces no tiene cabida los sesgos ni cuestionarse nada, ¿no? Porque ahí hay una automatización que está bien hecha.
Si no estuviera bien hecha habría que entrar, ¿no?, a cuestionar, pero está bien hecha. El problema está en cuando tratamos de dar respuestas muy rápidas a preguntas complejas. Sería un poco el sistema 2. Y ahí, como hay un consumo mayor de energía por parte de nuestro cerebro, es donde empezamos a introducir estos sesgos, a cometer estos errores, porque nuestra mente toma atajos para consumir menos energía. Entonces, si yo, por ejemplo, te pregunto, y además te pido en este mundo bunny, en este entorno estresante, donde hay que dar respuestas inmediatamente, donde el silencio muchas veces no tiene cabida, te pido una respuesta rápida ante una pregunta como, por ejemplo, ¿cuántos animales metió Moisés en el arca? Me lanzaría a lo loco. ¿Y qué dirías? Rápido, rápido. No me acuerdo, ¿50? Claro, te pongo una situación de presión como... en la que, fíjate, que no eres capaz ni siquiera de prestar atención a la pregunta que te he hecho, que ha sido una pregunta equivocada. Tendría que haber respondido 2 de cada especie. No. Y además adrede, todo el mundo pica, porque no fue Moisés, fue Noé. Pero, claro, pero ante la presión, pensando en el número. El resultado. Claro, de nuevo nos vamos al resultado y te olvidas de, no cuestionas, ¿no? Entonces completas la información y das por válido cosas. Entonces, este tipo de respuestas que muchas veces el entorno trata de presionarnos porque las demos muy rápido, lo que hacen es activar nuestros sesgos, que cometamos atajos, ¿no? Y a veces acertamos, pero normalmente erramos, ¿no? Entonces, yo creo que un mensaje muy importante y muy potente que la neurociencia viene a traernos a nuestros días es la importancia de los tiempos para el cerebro. El cerebro necesita sus tiempos para funcionar. La información, desde que es percibida y que entra por nuestros sentidos a través de la piel o de la vista o del oído, de donde sea, ¿no?, tarda un tiempo en llegar aquí arriba a la corteza prefrontal. Necesitamos tiempo para responder. ¿Y cuánto nos cuesta introducir, incorporar el silencio y el ralentizar? Hablar un poquito más despacio para poder elegir las palabras que voy a utilizar, escucharte para comprenderte en lugar de escucharte para responderte. Estoy ya rápidamente y te corto porque tengo que responder algo, ¿no? No, voy a centrarme en comprender y me puedo quedar callada. Puedo decirte, no lo sé todavía, ante esta pregunta no lo sé, déjame investigar, déjame pensarlo. Nos cuesta muchísimo, este mundo acelerado, dando respuestas muy rápidas y vamos en nuestra contra. Entonces, más despacio, despacito. A mí hay una frase que siempre me acompaña, todo el mundo que está cerca de mí me la ha escuchado 20.000 veces, pero que me la digo muchas veces a mí misma, ¿no?, que es que las prisas matan los valores. El ir rápido hace que vayamos en contra de nosotros mismos, en contra de las cosas que son importantes para nosotros. Esos valores, ¿no? Tú puedes decir, no, para mí es súper importante la educación en positivo de mi hijo, no gritar, tal, tratarle con respeto, y de repente hay un día que voy con prisa, sale del cole, llego tarde a una reunión y venga, y al final él está ahí con los cromos de Pokémon y yo al final le meto en el coche y le pego 4 gritos, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser, no? Pues bueno, porque estoy con las dichosas prisas, ¿no? Hay aquí estudios muy divertidos de cómo las prisas hacen incluso que dejemos de ayudarnos unos a otros, de colaborar unos con otros y de ir en contra de algo que acabamos de decir, ¿no? Alguna afirmación que hemos dicho, no, yo creo en esto, y luego no lo cumplimos, ¿no? Esto hace que a veces seamos incoherentes y esto genera a veces mucho malestar y no somos conscientes de que a veces tenemos emociones desagradables, cierta frustración, apatía, a veces una tristeza que no entendemos muy bien de dónde viene, y en ocasiones cuando te pones a analizar cómo es el día a día de una persona, cómo es su agenda, ves que no está dedicando tiempo a aquellas cosas importantes porque va muy rápido, y esto es lo que genera mucha frustración muchas veces, ¿no? Dentro de este mundo que tenemos que calmarnos, en tu web encontré una sección de cuestiones con sentido que hay que hacerse, y hay 2 que he traído hoy aquí. Una es preguntarse por el propósito, cuál es el propósito, y la otra que me pareció como hay que respirar para responderla, ¿qué se espera de mí? ¿Por qué tenemos que hacernos este tipo de cuestiones un poco más trascendentales? Sí, yo creo que estas preguntas son importantísimas de nuevo para evitar esta libertad
de la que somos dueños, que todos tenemos, ¿no? Y segundo, porque son las que nos marcan un poco también la orientación, ¿no? Nos ayudan a ir por la vida pues con cabeza, ¿no? En lugar de ir como pollo sin cabeza, sino al revés, ¿no? Como con un poquito una guía, una brújula. En el caso de la primera pregunta de ¿qué se espera de mí? Es una pregunta que hay que hacerle al otro, es una pregunta externa, que deberíamos actualizar en cada interacción. No solo si voy a un trabajo nuevo, por ejemplo, saber qué se espera de mí en este puesto, sino en cada conversación. Oye, ¿qué esperas tú de esta conversación? ¿Qué esperas de mí? Y poder manifestar lo que yo también espero, ¿vale? Entonces es una pregunta que desde mi punto de vista debe realizarse en interacción, porque siempre es con respecto a algo o a alguien, ¿vale? No se espera en general, sino que siempre está vinculado a algo, ¿no? Y ahí en esa pregunta que le haces a la otra persona y que la otra persona te puede hacer a ti, eliges, ay, pues mira, nuestras expectativas están alineadas, vamos a por ello, vamos a seguir, o ay, no, perdona, no estamos alineados, entonces tienes la oportunidad de expresarte, de poner límites o de reorientar la conversación. ¿Cuántas veces nos lanzamos a conversaciones, a proyectos o a situaciones cotidianas donde realmente no encajan las cosas y ahí estamos, ¿no? Y no nos atrevemos a manifestarnos? Entonces yo creo que una primera pregunta en este sentido de qué se espera de mí, qué esperas tú, qué espero yo, nos puede ahorrar luego muchas dolor cosas, de cabeza. ¿no? Dolor de cabeza, eso es. Y con respecto al propósito, esta ya es una pregunta interna, no es externa. Esta pregunta te la tienes que hacer a ti. Y el propósito no lo veo tan a corto plazo como la expectativa, sino que el propósito es algo un poquito más a medio o largo plazo, pero eso no quita que vayamos actualizándolo también. Porque parece que no, el propósito hay que trabajarlo y es algo. No, es que en el día a día yo también tengo derecho a cambiar de opinión y a cambiar de propósito. y luego lo que es muy importante es que ese propósito esté alineado con esas decisiones cotidianas que vamos tomando. Desde qué comida elijo hasta elegir mis amistades y elegir mi ropa y un montón de cosas, ¿no? en mi día a día, qué información consumo, qué libros leo, todo eso, ¿no? Y luego jugar mucho también con el propósito. Hay que tener cuidado porque es verdad que aunque es muy necesario tener una orientación a largo plazo, porque si no sabes a dónde vas, pero sí es importante también que ese propósito de alguna manera nos energetice, nos dé, o sea, active nuestra motivación. Y sabemos que el largo plazo no es muy motivante. A nivel emocional no se activan muchas cosas. Aquí hay estudios muy bonitos y divertidos de Josh Lowenstein, ¿no? que él explica cómo la capacidad de anticipación nos da mucha energía, para bien o para mal, si es una anticipación positiva o negativa, pero si acercamos un poquito la capacidad anticipatoria a unos días o unos poquitos meses, algo que casi que podamos tocar, esto nos da mucha más energía. Esto explica por qué preferimos los viernes a los domingos, por ejemplo, ¿no? La energía que tú tienes el viernes, que estás anticipando el fin de semana, a lo mejor el viernes estás en un montón de reuniones con problemas, pero estás con una energía, porque en ese futuro muy alcanzable hay algo bueno, algo deseable, y el domingo estás de bajón y a lo mejor estás en casa a la mar de bien y no tienes energía, estás anticipando una semana a lo mejor difícil, ¿no? Entonces, el propósito importante a largo plazo, pero que de alguna manera también podamos acercarlo un poquito y actualizarlo para que no se nos diluya la energía con él. Porque eso de establecer metas a 5 años, que se hace muchas veces, muchos ejercicios de tu visión, tú hacia dónde vas, ¿se puede hacer sin que la incertidumbre nos desvíe un poco incluso del camino, nos haga sentir malestar? Yo creo que se puede hacer, pero como decía, ¿no? Con determinadas paradas o troceando un poquito o con un plan de acción. Y que es muy importante también darse permiso a lo que decía antes, cambiar de opinión y rehacer esas visiones que muchas veces tenemos, que no pasa nada. A mí mismamente esto me ha sucedido alguna vez de tener un plan pues a medio largo plazo y cuando he llegado, decir esto era, o sea, si ya sabía yo, tenía que haber reconducido, ¿no? Recalculando ruta. Hay que estar recalculando ruta muchas veces porque el contexto va cambiando, pero no solo el contexto va cambiando, es que nosotros también vamos cambiando. Y esto se nos olvida. Entonces yo creo que también trabajar con esa amabilidad con respecto a que podemos
en un momento dado cambiar de opinión nos facilita mucho el camino. Pero ojo, eso no quita que no hagamos ese ejercicio proyectivo de saber dónde está nuestra meta y hacia dónde queremos ir. ¿Y hacia dónde quieres ir ahora? ¿Cuál es tu propósito actual? Buf, pues vaya pregunta, Eli. Pero mira, sí que es algo que en los últimos tiempos he pensado mucho porque yo siempre he trabajado también con metas a largo plazo y con muchos sueños, ¿no? Y con 25 años ya tenía claro que con 30 quería tener mi propia empresa, mi propia consultoría y he funcionado así mucho, ¿no? Pero bueno, pues por circunstancias vitales, algunas pérdidas familiares muy importantes, pues me he dado cuenta que elijo ahora mismo que mi propósito no está basado en proyectos, ni en trabajo, ni siquiera en cosas externas, sino que mi propósito ahora mismo es vivir y explotar mi vida, o sea, vivir a 100%. O sea, sí, o sea, no sé, deleitarme con la vida, ¿no? Es como un propósito. Y ahí lo que hago es que desde hace un tiempo me fijo un objetivo al año vinculado con mi propósito, solo uno. Y estoy todo ese año con ese objetivo como lo más importante de ese año, ¿no? Y es muy interesante porque lo que me ha ido sucediendo es que he ido generando hábitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pandemia me puse un objetivo que sí que era externo, que era comunicarme con el mundo a través de redes sociales, ponerle foco ahí, divulgar todo este contenido de manera gratuita. Y estuve todo el año poniéndole muchísimo foco, en este caso a Instagram, y creció un montón. Y eso ya se quedó ahí como un hábito. Ya no yo ahora digo, pues este objetivo. Luego me puse otro objetivo y decía, llevo toda la vida estudiando inglés, pero no me he puesto con el inglés tal. Y estuve todo un año con un montón de clases, veía películas, o sea, todo mi mundo casi que giraba en torno a, estaba obsesionada. Luego empecé con el tema de la alimentación, con el ejercicio físico, y este año estoy con el disfrute, puramente. Disfrutar, cosas que me hagan disfrutar. Entonces, pues me he hecho un curso de pintura, quiero volver a retomar la pintura, que me hace mucho disfrutar, pongo mucho foco en poder quedar con mis amigas porque me lo paso muy bien, como poner ese foco en esas cosas que no son tanto de obligación, sino de disfrute. Y siempre con ese propósito de vivir, pues eso, con los pies en la tierra y con la mirada en el cielo, con esa conciencia de que estoy aquí, que es un regalo, y también de que soy eterna, ¿no? Que también puedo dejar, ¿no? aquí algo. Esa obsesión, como decía, hay una tarea y me obsesiono con ella. ¿La motivación la creas tú internamente y te recuerdas para qué? ¿O el simple hecho de saber que estás alineado con el propósito te está creando esa motivación? Sí, ahí está ese fenómeno que hablaba hace un ratito, ¿no? Uh-huh. de la anticipación positiva. Sí. O sea, es el mero hecho de tener algo en tu mente que está vinculado con el futuro, ya te está activando varios mecanismos. El primero es la atención. Hay mucha gente que habla de la ley de la atracción. A mí me gusta más hablar de la ley de la atención. Realmente es la ley de la atención, porque no es algo que yo atraiga, es algo hacia lo que voy. Mi atención me lleva, me dirige, pone todos mis sentidos a favor de eso y literalmente esto es así. De repente, si yo me pongo mi atención en algo que he visualizado, voy a empezar a ver ese algo o cosas parecidas, voy a encontrar relaciones, voy a hablar de ello, todo mi mundo va a girar en torno a ello. Y eso, lo que decía antes, la acción llama a la acción, retroalimenta y me da energía para continuar. Y eso lo provoca la atención. Y segundo, está esta parte de que, bueno, pues que tener una orientación a medio o largo plazo, un camino, una ruta que seguir, nos da cierta tranquilidad, cierta seguridad o incluso sensación de control, aunque dices, bueno, sí, el mundo es incierto y pueden pasar 20.000 cosas que te cambien los planes, pero por lo menos yo tengo mi ruta, ¿no? Entonces es una sensación de que dirijo, soy capitán de mi destino y eso nos hace sentir también pues como muy bien, ¿no? Muy poderoso. Lo que nos hace sentir que tenemos una mente fuerte, ¿no? Eso una mente preparada para lo que venga y seguiremos navegando pese a los oleajes, ¿no? Recalculando ruta, pero siempre con una ruta ahí. ¿Es mejor tener una mente fuerte o una mente saludable? Mira, a ver, a mí así a priori la mente fuerte me sugiere
La fortaleza mental, creo que es muy importante, pero si tengo que compararla con la mente saludable, con la salud, prefiero la mente saludable, porque la mente fuerte, pues es como que te tienes que resignar, resistir, a pesar de las circunstancias, mantenerte y desde este otro enfoque, ¿no?, de saludable, pues cuando no puedes pedir ayuda. No hace falta que siempre seas fuerte, que tires del carro, puedes mostrarte vulnerable, puedes adaptarte más a los acontecimientos. Entonces, me gusta más la idea de tener una mente saludable, que obviamente una mente saludable nos permite tener fortaleza mental. Entonces las colocaría como debajo y encima una mente fuerte, ¿no? Pues nos quedamos con esto, Marta, porque hoy hemos entendido qué es tener una mente saludable. También cómo buscar un poco esa fortaleza mental para construir esos nuevos hábitos. Yo creo que ambas cosas hacen que el concepto de saludable pueda englobarla, como decía, Sí. y que podamos entender un poquito más cómo funciona nuestro cerebro para entendernos, porque al final si sabemos cómo funciona, vamos a ser más conscientes de dónde está nuestra atención, si la podemos recuperar, cómo planificar, cómo tener una agenda, para qué hay que dejar espacio para que las cosas ocurran. Así que ha sido una conversación llena de un conocimiento, de autoconocimiento, aunque estemos hablando de ciencia. Me ha encantado compartir este espacio contigo, Marta. Muchas gracias, Eli. Yo también he disfrutado un montón. Se me ha pasado el tiempo volando y nada, un placer. Muchas gracias, de verdad. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por ver, por escuchar y por ser parte del grupo de personas que busca respuestas y herramientas para vivir una vida con sentido. Y si te ha gustado este episodio, quiero invitarte a dar un paso más. Únete a nuestra comunidad privada en WhatsApp. Allí compartimos contenido exclusivo, sorteamos libros de nuestros invitados, puedes proponer preguntas para las entrevistas, sugerir a quién te gustaría que invitáramos al podcast e incluso recibir invitaciones para venir al estudio a asistir a algunas grabaciones. Además, también accedes a promociones especiales y oportunidades que solo compartiremos con las personas que formen parte de esta comunidad. Únete ahora escaneando el QR en pantalla, haciendo clic en el enlace de la descripción. Muchas gracias de nuevo y espero verte dentro de la comunidad.